Bienvenido seas tú, podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Podcast escucha, yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente en este episodio número 99. Podcast escucha, un aplausote. Ya casi llegamos al 100. Podcast escucha y sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Como te lo dije desde el primer episodio, podcast escucha, no tomo tu tiempo en vano ni tu atención. Sé que me estás regalando tiempo, me estás regalando atención, podcast escucha, y espero que este episodio sea una bendición para tu vida, una bendición para tu vida, porque sé que el mensaje que voy a compartir contigo en este día, podcast escucha, fue una de las más grandes bendiciones en mi vida. Así que, pues sí. Vamos empezando, podcast escucha. Tú puedes llamarme Julio Suárez. Se escucha, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va? ¿Qué onda contigo? Ya empezó la primavera, podcast escucha. Yo no sé si tú estás completamente feliz por eso. No sé si dices, qué bonito clima. Qué bonitas se ven las flores en los árboles. A mí me encantan. El podcast escucha todos los colores que salen en las plantas en estos tiempos. Que de repente los de estos de cherry, de cerezas, ¿verdad? O en sí casi de cualquier fruta empiezan a salir las flores bien chidas. Podcast escucha, se me hace bonito y me gusta mucho este tiempo del año, ¿verdad? Pero también hay otras personas, podcast escucha, que dicen que chinsumai la primavera, porque les da muchas alergias. Podcast escucha, qué sé yo, se les tapa la nariz, se les hinchan los ojos y pues a pesar de que se ve tan bonito todo, ellos no pueden disfrutarlo de la manera en que alguien que no tiene alergias, podcast escucha, puede disfrutar lo bonito de la primavera. La verdad, hay años que varía la cosa, hay años que ahorita... Pues de hecho hasta esta semana me pasé así como un día así como, ay, qué pedo, qué onda, qué está pasando. Porque mi nariz toda tapada, mi garganta toda rasposa, podcast escucha, y pues sí, hay para todos los que están sufriendo de alergias en estos momentos, pues que Dios los bendiga. Y sí me ha pasado también, y de repente, ojalá y este año no vaya tan mal, pero sí, de repente se siente gacho, podcast escucha. ¿Qué más te puedo contar? Esta semana me he estado sintiendo un poquito como enfermo, podcast escucha. De repente mi estómago estaba como enfermo. No estás ni tú para saberlo, ni yo para contarlo, podcast escucha, pero de todos modos, como tú estás aquí en este episodio número 99, esta semana hubo un momento donde hasta tuve que ir al doctor porque de repente de mi estómago sentía que no podía, no se quedaba nada. Podcast escucha, no sé si fue una birria de, qué sé yo, de una semana atrás, que me la comí una semana, pues ya una semana vieja se podría decir, aunque estaba en el refrigerador. De repente yo le estoy echando la culpa a eso, podcast escucha, y también otras 2-3 cosillas que tenía por ahí. Pero ya fui al doctor y bendito Dios me siento mucho mejor, podcast escucha. Así que gracias Dios. Cuando estás enfermo, podcast escucha, de repente entiendes qué bien se siente sentirse bien. Palabras inmortales de Julio, ¿verdad? Pero qué bien se siente sentirse bien, podcast escucha. Qué bien se siente sentirte sano, qué bien se siente de repente sentirte a gusto, qué bien se siente de repente sentirte normal, ¿verdad? Y pues mi corazón esta semana, podcast escucha, de repente en mi pequeño sufrimiento, ¿verdad? Cuando estaba yendo al baño mucho y sintiéndome así con cierto tipo como de ansiedad y qué onda, y de repente pues hasta no pudiendo dormir, ¿verdad?
ah, pues entiendo a las personas que de repente pues están sufriendo o están enfermas y ya qué sé yo, pues entiendo, ¿verdad? Y entiendo también de repente que renieguen y entiendo de repente pues muchas, como que me solidarizo, ¿verdad? Con las personas que están pasando por lo mismo que yo en ese momento, podcast escucha. Y todo esto te lo digo porque pues sí, aún en sentirte mal, de repente hay algo bueno que viene de eso. Por ejemplo, Dios una de las noches no me podía dormir, podcast escucha, no me podía dormir y no me podía dormir porque me sentía mal. Y de repente Dios puso a alguien en mi mente y, y empecé a rezar por esa persona y al terminar ah, de orar por esa persona, de repente ya me pude dormir. Y yo pienso que de repente Dios me estaba, no me estaba dejando que me durmiera, se podría decir. Ah, Porque tenía a esa otra persona en su mente, en su corazón, y quería que yo orara por esa persona. Podcast escucha. Pero bueno, hasta algo bueno sale de repente de cuando nos sentimos mal, ¿verdad? Ah, Estamos en Cuaresma y yo pienso que ese es uno de los mensajes más grandes de la Cuaresma, ¿verdad? Que algo bueno puede salir de las cosas malas que están pasando en nuestras vidas. Lo peor que ha pasado en el mundo, matamos a Dios, ¿verdad? Lo peor que ha pasado en el mundo, que Jesucristo murió crucificado. Podcast escucha como un criminal, como un pecador. Podcast escucha, pero no, él no es pecador. Lo peor que pasó, Dios a pesar de que el Viernes Santo es real, podcast escucha, Dios puede sacar algo bueno de esa situación, porque el Viernes Santo no se queda en Viernes Santo, viene el domingo de resurrección, podcast escucha, y eso. Estamos meditando en eso esta semana, ¿verdad? Especialmente este fin de semana cuando sale este episodio, las lecturas de la misa van a enfocarse específicamente en la pasión de Jesús. Y vamos a ver los personajes de repente que hemos estado meditando en esta Cuaresma, podcast escucha, y vamos a ver que a pesar de que todo eso malo, todo ese rencor, todo esa envidia, la matanza y todo eso, podcast escucha, de lo peor, Dios puede sacar algo bueno. Yo pienso que debería de ser una, una lección bonita en nuestra vida, que aun cuando estemos pasando por momentos difíciles, los momentos difíciles no tienen que tener la última palabra, sino más bien Dios va a tener la última palabra y la gloria si le dejamos, ¿verdad? Que actúe en nuestras vidas, aun cuando estemos pasando por algo malo. Podcast escucha, y el ejemplo más perfecto de eso es Jesucristo nuestro Señor muriendo por nosotros, ¿verdad? Y como ya podcast escucha pero te digo, pues, la semana de repente ya me siento bien, ya me sentí mejor. También por eso salió tarde este episodio, porque usualmente, como sabes, lo trato de sacar el jueves, pero podcast escucha, pues me sentía mal, fui al doctor y todo eso, entonces lo sacamos hasta ahorita, pero yo sé que tú me entiendes, así que mándame un mensaje y dime para sentirme un poquito yo mejor, podcast escucha, dime, pues está bien, güey, pues yo ya estaba diciendo, pues ¿por qué no salió el jueves? Pero ya que vi que te enfermaste, pues está bien, güey, pues, perdón, que te mejores, gracias podcast escucha, por esos sentimientos tan bonitos. Podcast escucha. Como ya te digo, este es el episodio número 99 y en este momento de Cuaresma, estas últimas semanas, como tú ya sabes, pero para los que apenas llegaron aquí, estas últimas semanas, durante la Cuaresma, nos hemos estado enfocando en las personas de la pasión. Las personas de la pasión, hemos estado hablando de los discípulos dormidos, hemos hablado de Judas, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de los ladrones. Los dos que fueron crucificados a la par de Jesús, y también al otro ladrón que se llamaba Barrabás, ¿verdad? El cual Jesús tomó su lugar, básicamente, porque Pilato les dio a escoger. Hemos estado hablando de Pilato y de Herodes, podcast escucha, y esta semana, que es una de las, ya casi llegamos pues, la siguiente semana es la Semana Santa, ¿verdad? Podcast escucha, esta semana
estaba preguntándole a Dios como, la verdad no sé de quién hablar. No, porque te digo, quizás yo pienso que también porque estaba enfermo y no estaba pensando en el episodio que iba a salir. Ah, pero esta semana, específicamente hoy, Podcast Escucha, al llegar de trabajar, estaba afuera en mi yarda trasera y se me vino a la mente básicamente no Juan el Bautista, Juan el discípulo más joven, Juan el discípulo de Jesús, ¿verdad? El que en la Biblia, especialmente en su evangelio, dice el discípulo que Jesús amaba, o el discípulo que Jesús, o el discípulo amado, o el discípulo que Jesús más amaba. Pero específicamente, Podcast Escucha, en el momento de la pasión, quería hablar de Juan por una razón muy importante. Sabemos que cuando pasa el huerto de Getsemaní, cuando Judas traiciona a Jesús y llega básicamente con soldados, Podcast Escucha, para arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Hablábamos de eso al principio de la Cuaresma, que en ese momento cuando Jesús estaba sufriendo, en esa oración intensa en el huerto de Getsemaní, les había dicho a sus discípulos que permanecieran despiertos y estuviesen orando. Y vemos también específicamente, Podcast Escucha, en ese pasaje bíblico, que Jesús se lleva a 3 discípulos más cerca a él, se podría decir, donde están todos, menos Judas, lógicamente, en el huerto de Getsemaní. Y Jesús se lleva aparte, a un lugar más recluso, más para allá, se podría decir, a 3 discípulos, que es Pedro, Santiago, que es el hermano de Juan, y Juan. Podcast Escucha. Y entonces Juan está como Pedro y como Santiago está como en este círculo más pequeño, donde de repente Jesús a ellos, por alguna razón, les ha revelado aún más cosas. Como, yo no sé si te acuerdas de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, pero también menciona a esos 3 discípulos específicamente, que fueron los que contemplaron cuando Jesús en el monte Tabor se transfiguró delante de ellos, y Jesús empezó a hablar con Moisés y con Elías. Podcast Escucha, que se le aparecieron a Jesús en ese momento, ¿verdad? Y estaban hablando con él. Pero Podcast Escucha, se me hace curioso aquí Juan, ¿verdad? Porque a pesar de que Juan se podría uno de los discípulos más cercanos de Jesús, tan cercano, Podcast Escucha, que la palabra de Dios dice que en la última cena Juan estaba recostado al corazón de Jesús. Estaba literalmente así como recostado en el corazón de Jesús, tan cercano que estaba sentado a un lado de Jesús en la última cena. Podcast Escucha, y la palabra de Dios una y otra vez nos dice que Juan era el discípulo más amado, el discípulo amado. Podcast Escucha, también sabemos que era el discípulo más joven, el más joven. Podcast Escucha. Y la razón por la cual te quería hablar de Juan en este momento fue por esto, porque en la pasión de Jesús, todos los discípulos abandonaron a Jesús, como él lo había predicho, como él había dicho que matarán como él lo había básicamente en una predicción de él, en una profecía, más bien dicho, de Jesús. Él básicamente dijo, matarán al pastor y se dispersarán las ovejas. Si no mal recuerdo, eso es lo que Jesús había dicho, ¿verdad? Y entonces en la pasión de Jesús vimos que todos sus discípulos, Podcast Escucha, se quedaron dormidos, a pesar de que él les había dicho, por favor, estoy sufriendo una tristeza, un sufrimiento de muerte. Por favor, quédense conmigo, oren y velen para no caer en tentación, ¿verdad? Les había pedido que se quedaran con él. Y Juan, al igual que todos los demás discípulos, Podcast Escucha, falló en eso. Falló a Jesús en quedarse despierto durante el momento que Jesús les había pedido específicamente que estuviesen despiertos y que se quedaran con él. Juan le falló a Jesús en ese aspecto, al igual que todos los demás discípulos.
También, podcast escucha, podríamos decir que Juan también le falló a Jesús en la pasión cuando abandonó a Jesús, cuando arrestaron a Jesús y todos corrieron. Cuando estaban arrestando a Jesús, el único que hizo algo, podcast escucha, fue Pedro, ¿verdad? Leemos en las Sagradas Escrituras, en uno de los evangelios, donde Pedro, al ver que estaban arrestando a Jesús, al ver que lo estaban aprendiendo, agarró su espada y le mochó literalmente, podcast escucha, el oído a uno de los soldados que estaban ahí. Él fue el único que en sí, a pesar de que no fue correcto, porque hasta Jesús le dijo, Pedro, deja la espada, porque el que vive así pues, muere también por la espada, por favor tírala. Y luego Jesús le milagrosamente le compuso el oído a ese soldado, ¿verdad? Pero podcast escucha, el único que hizo algo para defender a Jesús durante el huerto de Getsemaní, cuando arrestaron a Jesús, fue Pedro. Fue Pedro sacando la espada y tratando de defender a Jesús, ¿verdad? Juan no hizo, y ni uno de los otros discípulos hizo nada de eso. Podríamos entonces también decir, podcast escucha, que Juan no hizo nada para defender a Jesús cuando Jesús estaba siendo arrestado. Ok, ya van dos fallas, Juan. No te estás viendo muy bien. Y luego la palabra de Dios dice, podcast escucha, en los evangelios, que cuando Jesús básicamente fue arrestado, lo abandonaron. Podcast escucha, en un momento tan difícil, en un momento tan grave, a pesar de que no solamente Pedro, pero todos los demás le habían dicho a Jesús que no, nosotros moriríamos por ti, no te vamos a abandonar. A pesar de todo eso, hicieron lo que Jesús ya sabía que iban a hacer y abandonaron, dejando solo, podcast escucha, a Jesús, incluyendo Juan. Entonces aquí vemos a Juan ya con tres tachas, ¿verdad? O con tres fallas, podcast escucha, hacia Jesús, donde pues ya ni me acuerdo de las tres fallas que acabo de decirte. Perdón, podcast escucha, pero vamos a seguir porque este no es el punto. El punto no es solamente recalcar lo malo que se portó Juan durante la pasión de Jesús. El punto aquí, podcast escucha, es recalcar la cosa buena que sí hizo Juan. ¿Y por qué hoy quiero hablarte de él? ¿Por qué quiero hablarte de su valentía, podcast escucha? ¿Por qué quiero hablarte de su amor por Jesús? Y no solamente por Jesús, sino también por la madre de Jesús, la Virgen María, podcast escucha. Porque Juan, el mismo Juan que abandonó a Jesús, podcast escucha, el mismo Juan que se durmió, podcast escucha, cuando Jesús le pidió que no se durmiera, que por favor permaneciera con él, despierto y orando, podcast escucha, y el mismo Juan, que no hizo nada para defender a Jesús en el huerto de Getsemaní, este mismo Juan, podcast escucha, fue el único discípulo que estuvo con Jesús al pie de la cruz ese Viernes Santo. El único Jesús que tuvo el valor suficiente para estar presente en el momento cuando estaban matando a su Señor y su Maestro, sabiendo muy bien, podcast escucha, que quizás al presentarse en la crucifixión de Jesús, sabiendo muy bien eso, podcast escucha, de que quizás a él también lo iban a arrestar y también lo iban a matar, podcast escucha, aún sabiendo eso, él estuvo dispuesto, fue el único de todos los discípulos que estuvo presente durante la crucifixión de Jesús, durante la muerte de Jesús. Fue el único discípulo, Juan, fue el único discípulo de Jesús que vio a Jesús decir todas esas 7 frases que están en la Biblia de la cruz y
fue el único que vio a Jesús morir. De todos, él fue el único que tuvo ese valor, podcast escucha. Y ahorita te voy a decir, y vamos a leer esa parte en las Sagradas Escrituras, y después voy a compartir contigo quizás, no por mucho tiempo, pero por qué pienso yo que él tuvo el valor, podcast escucha, ese coraje, esa valentía de estar ahí, pues con Jesús, no sé si apoyándolo, no sé cómo decirlo, porque pues él nomás estaba ahí presenciando, el único que estuvo con Jesús durante los últimos momentos de la vida de Jesús antes de que falleciera y en ese Viernes Santo, ¿verdad? Y podcast escucha, la palabra de Dios dice esto, dice: voy a leer desde un poquito antes para que miremos el contexto, ¿verdad? Después de clavar a Jesús en la cruz, estoy leyendo de el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 23 en adelante, y la palabra de Dios dice así: después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una por cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba a abajo, sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Y luego la palabra de Dios sigue en el versículo 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan menciona que había 3 Marías, ¿verdad? Estaba María, la madre de Jesús, estaba María, la esposa de Cleofás, y estaba María Magdalena, María de Magdala, ¿verdad? Y luego dice la palabra de Dios: Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha, la palabra de Dios aquí nos dice que a un lado de la cruz de Jesús estaban esas 3 Marías que te acabo de decir. María, la madre de Jesús, María, la madre de Cleofás, o la esposa de Cleofás, perdón, y María Magdalena. Y estas mujeres estaban ahí a un lado de la cruz de Jesús, María, la Virgen María, viendo a su hijo morir. Podcast escucha, su unigénito, su Jesús. Y dice que la palabra de Dios que también ahí a un lado de ellas estaba el discípulo amado, estaba Juan. Podcast escucha. Y hay 2 cosas que resaltan mucho a mí. Una, ya te dije, es el hecho de que Juan fue el único discípulo de Jesús que estuvo ahí en la muerte de Jesús, al lado de Jesús, al lado de la madre de Jesús. Podcast escucha. Y yo siento en mi corazón que una de las razones que le dio valentía a Juan estar ahí al pie de la cruz, a pesar de que él sabía que si había la posibilidad de que también a él lo arrestaran y lo mataran, podcast escucha, por ser discípulo de Jesús. A pesar de todo eso, la valentía vino porque estaba ahí, me imagino, como ayudando a la mamá de Jesús, para estar ahí con la mamá de su Señor, para estar ahí con la mamá de su maestro, podcast escucha, de Jesús. Yo pienso que una de las razones por la cual estaba ahí Juan era como, qué sé yo, para proteger o para ayudar a la Virgen María en esos momentos tan difíciles cuando su hijo Jesús está siendo crucificado
injustamente, podcast escucha. Y yo pienso también que la otra cosa que llama mucho mi atención fue que Jesús, al ver esto, al ver a su madre que se va a quedar sin hijo, y a ver a este discípulo que él quiere tanto, podcast escucha, en ese momento Jesús, es que Jesús es tan generoso, ¿verdad? No solamente está muriendo por nosotros, que ese es uno de los regalos más grandes. No solamente les ha prometido que les va a dar el Espíritu Santo, podcast escucha. No solamente nos ha dado en el Jueves Santo la noche anterior, ¿verdad? De su crucifixión, nos dio al mundo, podcast escucha, a su iglesia, su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía, instituyendo los sacramentos de la Eucaristía y el sacerdocio. Jesús está dando tantos regalos y ahora nos da un regalo a ti y a mí, no solamente al discípulo amado, podcast escucha, porque así como veíamos la semana pasada que tú y yo somos Barrabás, que Jesús tomó nuestro lugar, que tú y yo somos representados en ese pecador, podcast escucha, aquí hoy también Dios me dice a mí para decirte a ti, aquí también tú y yo somos representados en este discípulo amado. En este discípulo amado, tú eres el discípulo amado, yo también soy el discípulo amado de Jesús, podcast escucha. Y en este momento Jesús, a través de Juan, nos regala un regalo aún más, podcast escucha, un regalo más. De todos los regalos maravillosos que nos ha regalado, Jesús nos regala un regalo tan precioso, un regalo más, podcast escucha. Y este es el regalo de su mamá. Porque aquí básicamente Jesús le dice a Jesús al ver del capítulo 19 Evangelio de San Juan, versículo del 26 en adelante, la palabra de Dios dice, Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Como diciendo, yo sé que ahorita te vas a quedar sin hijo. Yo sé que en este momento me voy a morir y tú te vas a quedar sin hijo. Y yo no quiero que te quedes sin hijo. Yo quiero regalarte un hijo para que te cuide. Porque yo ya no voy a estar aquí como para poder cuidarte en estos momentos. Te estoy regalando un hijo, mamá. Ahí tienes a tu hijo. Y luego el versículo 27, ahora le habla Jesús a este discípulo, el único de sus discípulos que está al pie de la cruz y le dice, después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Yo sé que tienes a tu mamá también, te estoy dando otra mamá. Cuídala, respétala, ámala, ¿verdad? Yo sé que ya te estoy dando otra mamá. Yo sé que tienes una mamá biológica, te estoy dando otra mamá. Por favor, cuídala, protégela, respétala. Ayúdale. Y la palabra de Dios dice al final de ese versículo 27, podcast escucha, dice la palabra de Dios, esto tan hermoso que yo pienso que es la lección de este capítulo de esta semana durante la Cuaresma, que Dios ha estado hablando a mi corazón profundamente hoy, podcast escucha. Y la palabra de Dios dice que Juan dice, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Y desde aquel momento el discípulo amado, ¿verdad? El discípulo que Jesús más amaba, se la llevó a su casa. O sea, sabemos que desde ese momento María vivió, ¿verdad? No sabemos exactamente por cuánto tiempo, pero la palabra dice que desde ese momento el discípulo se llevó a su casa a María. Le puso un lugar a la Madre de Dios en su hogar. Le puso un lugar en su hogar. Podcast escucha. Un espacio, se podría decir, en su casa. Un espacio en su vida. Un espacio en su hogar. Podcast escucha a la mamá. A la mamá de Jesús. A la madre de su Salvador. A la madre de su Señor. A la madre de Dios. Porque Jesús es Dios. Podcast escucha. Y yo estaba reflexionando en esto
Y básicamente el mensaje que quería compartir contigo hoy es este. Tú, discípulo amado de Jesús, tú, discípula amada de Jesús, Dios te tiene un regalo que quizás muchos de ustedes ya lo conocen, pero también sé que hay gente, personas que escuchan este podcast que no son católicas y quizás tienen cierto aberramiento, cierta, qué sé yo, restricción para la Virgen María y los santos en sus vidas, ¿verdad? Pero aquí te estoy leyendo esta parte donde te estoy diciendo que así como Jesús le regaló o le dio, le obsequió, se podría decir, su mamá a este discípulo amado, así también te está regalando, o si no sabías, o si ya lo sabes, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no lo sabías, Dios te quiere también a ti regalar, porque tú eres también un discípulo amado de Jesús, quiere regalarte a su mamá, quiere regalarte sus oraciones, quiere regalarte su presencia en tu hogar, su presencia en tu vida. Podcast escucha. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Y mi pregunta hoy, ¿verdad? La pregunta que sentí en mi corazón antes de grabar este episodio es esta. ¿Hay lugar en tu vida para mi madre? ¿Hay lugar en tu vida, en tu casa, para la presencia de mi mamá? Y no sé por qué, así sonó la pregunta que sentí en mi corazón. Y la respuesta que quiero darle a Jesús es, sí, Señor. Así como ese discípulo amado, así como Juan, desde ese momento que tú le dijiste, ahí tienes a tu madre, él se la llevó a su casa, le puso un campo, un lugar, se podría decir, un espacio en su vida. Así también quiero yo hacerlo. Y yo pienso que Dios también te está pidiendo que hagas lo mismo a ti, podcast escucha. Voy a compartir contigo ya para terminar este episodio, pues la razón por la cual amo a Jesús en este momento, la razón por la cual he seguido a Jesús desde joven, o tratado más bien, ¿verdad? Porque he fallado mucho de seguir a Jesús desde joven, la razón por la cual amo las Sagradas Escrituras, la razón por la cual amo los sacramentos, la razón por la cual podcast escucha, le dije que sí a Jesús en mi vida cuando Él me pidió que lo siguiera a través de prédicas y a través de mensajes que escuché, podcast escucha. La única razón por la cual estoy aquí, la única razón por la que sigo siendo católico, la única razón por la cual todo eso pasó, podcast escucha, la única razón por la cual no dejé mi fe, ¿verdad? Es la mamá de Jesús. Yo sé que suena raro, pero te voy a contar la historia. Yo empecé a ir a un grupo de jóvenes en mi ciudad, en la parroquia a la cual pertenezco, San Antonio de Padua, en Oakley, California. Y la única razón por la cual empecé a ir a un grupo de jóvenes ahí, podcast escucha, fue porque me invitaron mis amigos, entonces iban a estar ahí. En mi ciudad no hay mucho que hacer, podcast escucha, no tenemos tiendas así como un mall, no tenemos pues, ni siquiera como ¿cómo se les dice? Un movie theater. Ahí después me dices, pues sí, güey, pues se dice un cine, güey, o qué sé yo. No tenemos nada así. Entonces, cuando mis amigos me invitan, hey, aquí los jueves en la noche hay un grupo de jóvenes. Entonces yo dije, pues si ahí van a estar mis amigos, pues voy a ir al grupo de jóvenes. Esa fue una de las razones por la cual accedí a ir al grupo de jóvenes, podcast escucha. Y la otra razón por la cual accedí a ir al grupo de jóvenes fue porque mis amigos al invitarme me dijeron, oye, también hay muchachas bonitas ahí en el grupo de jóvenes.
Lo sé, podcast escucha. Pero sí, es la verdad. La única razón por la cual estaba yendo al grupo de jóvenes, la única razón por la cual accedí a ir al grupo de jóvenes fue porque mis amigos estaban ahí y porque había muchachas bonitas. Y te voy a decir algo, podcast escucha, la verdad sí había muchas muchachas bonitas. Específicamente una podcast escucha. Recuerdo que antes de entrar al grupo de jóvenes que estaba abajo de la iglesia, en unos salones allá, yo estaba sentado con uno de mis amigos en una banca enfrente de la iglesia, ¿verdad? Y de repente veo que la gente va llegando y sí van llegando muchachas bonitas, pero hubo una en especial, podcast escucha, que yo al mirarla, ¿verdad? Pelo largo, negro, lacio, delgadita, muy bonita figura, muy bonita cara, con un vestido muy chiquito, muy cortito. Podcast escucha. Un vestido color cafecito, beige más o menos. Pies bonitos, podcast escucha. Porque traía sandalias, le vi los pies. Perdón. El caso, podcast escucha, es que yo me quedé así como impactado, ¿verdad? Pero traté de disimular como que no la estaba viendo, pero sí la veía, pero como que no la veía. Podcast escucha, pero le dije a mi amigo, le dije, hey. Le dije, ¿quién es esa? ¿Cómo se llama? Y mi amigo me dice, ella se llama Lisette. Y para los que no saben, podcast escucha, Lisette es mi esposa. Y literalmente la vi el primer día que mis amigos me invitaron a ese grupo de jóvenes. Y estoy tan agradecido con Dios por ella y por su vida y por todo lo que somos. Bueno, en este matrimonio, podcast escucha, y fue uno de los regalos más grandes de Dios, ¿verdad? Pero todo eso te lo digo para decirte lo mismo que te dije al principio, ¿verdad? En ese momento de mi vida, yo había accedido a ir a ese grupo de jóvenes solamente por esas dos razones. Pero la verdad, en ese momento de mi vida, a mí mi fe no me importaba. A mí Dios no me importaba. A mí la Biblia no me importaba. Sí iba a misa de repente, especialmente cuando mi mamá me decía, tienes que ir a misa. Sí iba a misa y todo eso. Pero la verdad, yo no me tomaba nada de eso en serio. Podcast escucha. Yo no me tomaba nada de eso en serio. Yo solamente estaba en ese grupo de jóvenes para socializar. Porque era una noche en la que no tenía que estar en casa y podía estar allá junto con personas de mi edad y mis amigos y muchachas lindas, muchachas bonitas, podcast escucha. Y así pasó por varios meses, muchos meses diría yo, casi años, podcast escucha, donde yo literalmente no me tomaba nada de mi fe en serio. Pero una vez cuando mi hermano él sí ya empezaba a tomar su fe más en serio, él me invitó a mí, a mis amigos y a mi novia, en ese momento que ahora es mi esposa, nos invitó a un retiro de jóvenes, a un congreso juvenil, podcast escucha, y básicamente fuimos a este congreso y yo la verdad, yo me sacaba mucho de onda porque había gente, como era juvenil y era especialmente también de la renovación carismática, ¿verdad? Era como como veía la música y veía gente danzando y veía gente corriendo y veía gente como riéndose mucho y escuchaba de repente a gente hablando en otros idiomas que yo no entendía o en otras lenguas, ¿verdad? Podcast escucha que yo no entendía y yo dije, no hombre, pues aquí me siento requete raro y recuerdo que era más raro porque nosotros solamente fuimos el domingo y ese congreso había sido el sábado y el domingo. Entonces había gente que de repente, como mi hermano, que de repente ya había experimentado lo del sábado y el domingo le estaba, sí, vente, vamos allá, ¿da? Y yo, no, yo no quiero ir a bailar allá enfrente. Eso se me hace raro. Se me hace cursi. Ay, podcast escucha, pero recuerdo que a pesar de sentirme tan raro y tan desagusto en ciertos momentos de ese retiro, de ese congreso juvenil, hubo dos pláticas, bueno, hubo más pláticas, pero yo me acuerdo solamente de dos pláticas de distintos sacerdotes. Y recuerdo que una de las pláticas que llamó muchísimo mi atención y que cambió mi vida, podcast escucha, fue
cuando un sacerdote, se me hace que se llama Salvador Herrera, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, pero básicamente habló acerca del rosario. Habló acerca del rosario, y hablando del rosario, lógicamente también hablando de la Virgen María, la mamá de Jesús. Podcast escucha, y recuerdo que en medio del rosario, como que yo me empecé como a llenar así como de ganas de empezar a rezar el rosario, ¿verdad? Y recuerdo que al final él decía, ¿verdad? ¡Joven! Y agarraba un rosariote bien grande. Es medio chaparrito el padre, entonces el rosario se miraba todavía más grande, ¿verdad? Y recuerdo que traía un rosario y básicamente decía, esta es mi arma en contra de todo lo que me avienta el enemigo. Y recuerdo que al final, más o menos de su charla, de su plática, de la prédica, él dijo, joven, te tengo un reto que va a cambiar tu vida. Si tú aceptas este reto, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Te lo aseguro que tu vida va a cambiar y para el bien. Y él dijo, el reto es este, joven. Por 30 días, reza el rosario todos los días y yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Y así diciendo, da bien. Y yo, pues chale. Pero como tendrá razón este vato, ¿qué onda, verdad? Y recuerdo que al final de su charla dijo, ok, levanten la mano. ¿Quién aceptan este reto de rezar el rosario por 30 días consecutivos? Si llegas al día 29 y el día 30 no lo rezaste, vas a tener que volver a empezar. Por 30 días tu vida va a cambiar, dijo, ¿verdad? Y yo no sé qué pasó en mí en ese momento, podcast escucha, que yo de repente levanté mi mano y de repente volteé a mi alrededor y a mis amigos con los cuales había ido a ese congreso, también con su mano levantada, volteé donde estaba mi hermano y su mano también levantada, podcast escucha, y me quedé así como, wow, qué chido. Pero se acabó ese congreso y ya nos fuimos a la casa. Y rumbo a la casa, en el carro, podcast escucha, ahí estaban mis amigos, mi hermano, como que dijimos, oye, cuando levantamos la mano de que sí íbamos a rezar el rosario, ¿fue nomás como por pura emoción o fue porque sí lo vamos a hacer? Y yo quería, la neta, pues yo quería decir fue casi por pura emoción, ¿verdad? Pero no, de repente uno dijo, no, pues sí hay que rezarlo. Y también se me hace que mi hermano dijo, sí, también hay que rezarlo. Estábamos de vacaciones en ese momento, entonces, podcast escucha, no entrábamos a la escuela como en 2 semanas más. Entonces decidimos, okay, hay que reunirnos en la iglesia a las 8 de la mañana y hay que rezar el rosario. Y te digo, podcast escucha, en este momento no sabíamos nada de nuestra religión en sí. Y ni siquiera sabíamos cómo rezar el rosario. Recuerdo que estuvimos a las 8 de la mañana al día siguiente en la iglesia de San Antonio en Oakley, California. Y recuerdo que nos reunimos varios amigos, mi hermano y yo. Y de repente, pues hay que rezar el rosario. Pues sí, ¿tú lo sabes rezar? No, yo no lo sé rezar. ¿Tú lo sabes rezar? No, pues la verdad no. ¿Tú lo sabes rezar? No, pero mira, mi mamá tiene este libro y me lo traje. Entonces, ok, pues vamos a seguir lo que dice en el libro, ¿verdad? Podcast escucha. Entonces, ¿dónde lo vamos a rezar? Pues vamos ahí donde está la estatua de la Virgen María. Vamos a rezar. Y podcast escucha, esto es, ¿qué tan... ¿Qué tan ingenuos éramos? Podcast escucha, curiositos, ¿eh? Porque no sabíamos nada y llegamos a la iglesia como a las 8 de la mañana y de repente empezaba la misa a las 8:30, pero a nosotros se nos hacía una falta de respeto porque nosotros habíamos llegado primero. Podcast escucha, como si que no nos ven rezando, ¿por qué van a empezar la misa? Y empezamos a rezar más fuerte cuando la misa empezaba. Lo que es no saber la importancia de las cosas de nuestra fe, porque la misa es muchísimo más importante que estar rezando el rosario, ¿verdad? Podcast escucha, pero nosotros en nuestra ingenuidad joven y básicamente éramos bebés en nuestra fe, podcast escucha, estábamos ahí rezando y lo hicimos pues por esos días antes de regresar a la escuela. Podcast escucha, por 2 semanas al parecer, o 1 semana y la verdad no sé exactamente cuánto tiempo, pero no fue más de un mes, no fue más de 2 semanas, no fue, podcast escucha. Y
recuerdo que al final, pues de todo eso, dijimos, ok, pero tú sigue rezando el rosario, que ya no nos vamos a poder reunir aquí, pero sigamos con cada quien reza el rosario y hasta los 30 días y vamos a ver si tu vida realmente cambia o si tu vida no cambia. Entonces ahora ya teníamos que hacerlo individualmente en nuestro propio tiempo, podcast escucha, y yo seguí rezando el rosario y seguí rezando el rosario todos los días y llegó el día 30, podcast escucha, y te puedo ser sincero, algo estaba cambiando en mi corazón. Por alguna razón, ahora como que ya tenía ganas de ir a misa. Por alguna razón, podcast escucha, a través de estar rezando el rosario todos los días por 30 días, como que ya quería empezar como que me daban ganas de leer la Biblia. Podcast escucha, era raro, como algo estaba cambiando en mí a través de estar rezando el rosario. Ya tenía ganas como de ir a confesarme. Tenía ganas como de comulgar. Como que algo estaba cambiando que a través de estos misterios del rosario, a través de rezarlo todos los días, como que mi amor por Jesús, como que se estaba despertando, como que algo estaba pasando en mi corazón. Fue tanto podcast y también de repente como que me sentía más alegre, como que me sentía con más paz. Y recuerdo que dije, no, pues sí funcionó. Sí, mi vida sí está cambiando, me siento mucho mejor. Entonces de repente dije, pues voy a seguir rezando el rosario todos los días. Y podcast escucha, así pasó. Y más días, y los días se convirtieron en más meses, y los meses se convirtieron en años. Podcast escucha, recuerdo que duré como 7 años de mi vida rezando el rosario todos los días. Algunas veces hasta los 20 misterios. No solamente rezando los misterios de ese día, sino rezando todos los misterios, los gozosos, gloriosos, luminosos, gloriosos, ¿verdad? Podcast escucha, entonces el rosario cambió mi vida. Y no solamente el rosario, sino más bien el pedirle a la Virgen Santa sus oraciones. Porque como vemos en las Sagradas Escrituras que las peticiones de la Virgen María para con Jesús son poderosas. Lo puedes ver en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, podcast escucha, si mal no recuerdo, donde están las bodas de Caná. María va y le dice a Jesús, se les acabó el vino. Y básicamente esa petición, podcast escucha, hace que Jesús, a pesar de que dice en esa historia que ahorita no es mi tiempo, o como diciéndole a María, ahorita no es tiempo de hacer milagros. No es ahorita un milagro no es el tiempo de un milagro. Bueno, pero a petición de María, Jesús de todos modos accede, podcast escucha, y hace ese primer milagro público en las bodas de Caná. ¿A petición de quién? De su madre. Y eso es lo poderosísimo de este rosario, podcast escucha. Si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, si tú de repente estás luchando contra una adicción, pídele a la Virgen María que ore, que interceda por ti para que Jesús rompa esa adicción. Si de repente tienes a alguien de tu familia que está negando su fe, que no cree en Dios, que se ha alejado de la iglesia, pide por esa persona a través del rosario, podcast escucha. Si de repente hay alguna enfermedad en tu casa, pide a través del rosario la intercesión de la Virgen María, podcast escucha. Yo pienso que así como ese discípulo se llevó a la madre de Jesús a su propia casa, se la llevó a su casa, le hizo un espacio en su casa, un espacio en su vida. Así Dios también nos está diciendo en estos momentos, podcast escucha, quiero que en tu vida haya un espacio para mi madre. Quiero que la respetes, quiero que la ames, quiero que la lleves a tu hogar, quiero que la tengas también en tu corazón, podcast escucha. Y yo sé que de repente, como ya te había dicho, hay mucha gente, o no mucha gente, pero hay gente que escucha quizás este episodio o este podcast y ni siquiera son católicos, podcast escucha, y yo sé que quizás existe todavía eso. Yo no voy a adorar a la Virgen. Y, perfecto, aquí no te estoy diciendo que adores a la Virgen, como enseña la Iglesia Católica, hay solamente adoración para Dios, es al único que adoramos. A los santos y a la Virgen no los adoramos, los veneramos,
Básicamente les pedimos que oren por nosotros, así como tú vinieras conmigo. Si tú estás pasando por algunos problemas y me dijeras, hey Julio, sabes de que por favor estoy teniendo problemas en mi matrimonio, quiero que ores por mí, quiero que le pidas a Dios por mi matrimonio, por favor. O sabes, hey Julio, mi tío tiene esta enfermedad y por favor quisiera que ores por mí, así como me estás pidiendo que ore por ti. La palabra de Dios en la carta de Santiago dice que las oraciones de los santos valen muchísimo más, se podría decir, valen más. Son poderosas, ¿verdad? Podcast escucha. Entonces, si tú piensas que mis oraciones van a funcionar, y sí, te prometo que sí voy a orar por ti. Si tú vienes a mí con algún problema, también te diría, pero también pídele a la Virgen, a la Madre de Dios, que le pida a Jesús que ore, o que ore a Jesús, para que Jesús te conceda ese milagro o esa ayuda que necesitas. En sí no son los santos ni la Virgen los que hacen los milagros, es Dios mismo el que hace los milagros, pero básicamente es a través de sus peticiones y sus intercesiones cuando tú le pides a la Virgen que por favor, qué sé yo, cambie a tus hijos, ayude a tu matrimonio. Podcast escucha, es básicamente eso lo que estamos haciendo. No estamos adorando. A la Virgen no se le debe de adorar. A los santos no se le deben de adorar. Al único que se le debe de adorar es a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podcast escucha, solamente la adoración, toda la adoración a Dios. Eso no, que quede claro, ¿verdad? Así que en este día, pues para terminar, podcast escucha, tú que estás escuchando este episodio número 99, yo quiero hacerte un reto y te prometo que tu vida va a cambiar. Así como cambió la mía, así como Dios, después de estar rezando ese rosario, me acercó más y más y más y más a su corazón. Así yo te digo, si tú rezas el rosario, el Santo Rosario, todos los días por 30 días, tu vida va a cambiar, va a mejorar. Te lo prometo. Y si sí cambia, entonces síguelo rezando, güey. No seas... no es nomás a llegar al 30, síguelo rezando, güey. Bueno, podcast escucha, que seamos como ese discípulo Juan. En sí, pues en este episodio hablamos de Juan y también de la Virgen María, ¿verdad? Pero que seamos especialmente como ese ejemplo de Juan, que aceptemos este regalo tan grande de la Madre de Dios en nuestras vidas y que seamos como Él, como la palabra de Dios dice. Ahí tienes a tu madre. Que aceptemos eso que Jesús le dijo a él, que lo aceptemos en nuestras propias vidas, que escuchemos como Juan escuchó, podcast escucha, estas palabras de la boca de Jesús mismo diciéndote a ti que tú eres discípulo amado, discípula amada, a mí que soy discípulo amado, podcast escucha eso que dice la palabra de Dios. Dice, después Jesús dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y que ese mismo mensaje que Jesús le dijo a ese discípulo amado, que lo escuchemos hoy en nuestro corazón. Hey, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Yo sé que ya tienes madre biológica. Te estoy dando también la mía. Ahí tienes a tu madre. Acéptala. Ámala. Respétala. Y pídele que ore por ti. Y que seamos también como ese discípulo que no solamente escuchó ese mensaje, pero que actuó en ese mensaje. Podcast escucha. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Que haya un espacio en tu casa, en tu vida, en tu corazón, para la Madre de Jesús, que en este pasaje bíblico vemos que también es nuestra Madre. Que haya un lugar especial en tu corazón para esta segunda mamá, esta mamá que Jesús te da a ti y me da a mí. Y te aseguro que tu vida va a cambiar. Podcast escucha. Las oraciones de la Virgen María son poderosas. Te amo y te bendigo y te pido en este episodio que por favor aceptes la presencia de la Virgen María en tu vida. Ella no quiere tomar el lugar de Jesús en tu vida. Al contrario, como lo dijo en las bodas de Caná, ella lo único que quiere es esto. Hagan lo que Él les pida. Hagan lo que Él les diga. Eso es lo que quiere la Virgen. Podcast escucha. Bueno, pues sí, güey, pues ya.
Ay, podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo. Pues ahí nos vemos. El siguiente capítulo, el capítulo 100, episodio número 100, podcast escucha. Que Dios te bendiga muchísimo. Ahí nos vemos.